partir de este momento, estamos contigo, unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Dinora Hernández. Hola amigos, feliz tarde. Hoy es martes 28 de junio del 2022 y ahora no es solo Dinora Hernández, es Dinora Hernández con Justo Navarro, la dupla. Pero no hay que dejar de recordar que llegamos a ustedes pues gracias al trabajo de un gran equipo que no en vano es merecedor de ser homenajeado como uno de los grandes del periodismo venezolano. Llegamos desde la casa de RCR y en la dirección de la estación está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zaracaya, en la producción Yay Pacheco Coba y en los controles mi amigo el zar José Gregorio González. Reciban todo, feliz tarde. Ayer se celebró en Venezuela el Día del Periodismo y sabe, a veces es una responsabilidad muy grande a personas que no somos profesionales del área estar enfrente de unos micrófonos, y yo tengo que ser bien honesta, fácil no es. Primero por los conocimientos que se deben tener, segundo por las destrezas, pero además ser periodista en un contexto como el actual es muy duro, y no porque cualquier venezolano no lo esté pasando similar, sino porque los periodistas están obligados a hablar. Y a propósito de ello, además de darle la bienvenida a Justo Navarro, que ya va a conversar con ustedes, yo quiero leer algo que tomo prestado, porque wow, hay que ver que los hombres de época dejan grandes enseñanzas, y quiero leer esto. Hombre, confiesa tu fe, convicciones no valen nada mientras no sean expresadas. Si las palabras mueren inéditas en nuestra conciencia, vienen a ser como señales luminosas caídas dentro de un pozo. La palabra es lo que vale. Héroes o santos no pueden existir sin ellas. A veces la palabra significa martirio, heroísmo. Decir lo que se piensa en relación al mundo que nos rodea o la verdad acerca de ese mundo significa por lo común afrontar serios peligros y en ocasiones la muerte misma. Los discretos pueden adoptar una actitud salvadora, o es salvadora la actitud de los discretos, pero nunca serán héroes. El mayor heroísmo de todos es decir la verdad acerca de sí mismo, o lo que uno cree que es su propia verdad. Estas palabras son de Enrique Bernardo Núñez, y yo con esta quiero saludar a todos los periodistas venezolanos. Hoy tenemos un programa de manteles largos con el joven Neomar Hernández. Bienvenido. A mí siempre me gusta la informalidad de Neomar, yo lo vengo siguiendo desde hace mucho tiempo, pues, y entra cuando tiene que entrar. Bienvenido. Y también tenemos a Nitus Pérez Osuna. Yo creo que son cátedras del periodismo venezolano, pero también hombres y mujeres preclaras que tienen el contexto exacto y la lectura adecuada de lo que es la sociedad venezolana. Pero bueno, tenemos otro joven periodista. Bienvenido, Justo. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, Dinora, y me encantó eso que citaste hace unos minutos. Y vamos a decir nuestras redes sociales también para que nos puedan seguir. A mí me pueden seguir en @JustoNavarroJ en todas las plataformas digitales. Dinora Hernández por todas partes, nada que la princesita o fulana.com o yo no sé qué, o la más chévere. Así yo le decía a mis alumnos, uno se llama como se llama y como se llama en la cédula, @Dinora Hernández. Salvo, los apócopes, ¿no? Y si algo tenemos los periodistas es que somos impertinentes. Ay, sí. Y esa es una licencia que tenemos y que tenemos que hacerle honor. Y si queremos hablar de impertinencia, bueno, aquí está Neomar Hernández. Oye, qué manera de presentarme. Gracias, Dinora y Justo, por invitarme. Y bueno, es un gusto para mí estar. Yo le estaba diciendo ahorita a nuestros amigos aquí, a Zulay en la entrada, que yo le digo, ya yo no vengo ni al programa mío, pero mire, vine al programa de ustedes. O sea, no. Ustedes han logrado un milagro. Yo tengo días que no vengo a la emisora. No, y qué susto, porque es que yo tengo que decirle ya y que si yo fuera periodista yo estuviera relajada. Y en este momento pareciera que estoy relajada, pero la verdad es que no, porque yo soy política y sé que los políticos venezolanos tenemos una responsabilidad, y que ustedes los periodistas que están bien plantados saben, reconocen los errores, los aciertos, los desaciertos, también lo que nos falta y lo ambiguo que podemos ser. De manera que para mí no es nada fácil enfrentarme a periodistas de tu talla, de la talla, porque no aprovechar de decirlo, de Alejandro Marcano, de Nitu, de la misma Patricia y de todos los periodistas que han decidido fijar cátedra
Y bueno, hay alguien a que le tengo más miedo todavía, pero que no es periodista, que es Daniel Lara. Yo a ustedes los leo, los sigo, los veo, y yo digo, menos mal que nunca me han entrevistado, por eso lo voy a entrevistar primero. Y bueno, y aquí estás de invitado. No sé si tenemos ya a Nitu, producción nos avisa, pero podemos comenzar con una pregunta para Neomar, para Neo. Sí, yo tengo una pregunta, Neomar. Tenemos y además yo sé que además a los periodistas nos cuesta que nos pregunten, porque siempre estamos en la vereda de las preguntas y no de las respuestas. Pero Neomar, en todo este conflicto que hemos estado viviendo en Venezuela, ¿cuál ha sido la mayor pérdida que tú has tenido en tus afectos por la posición que has tenido de denuncia fuertemente? Mira, yo no sé si por mis posiciones públicas, yo creo que es simplemente por eso, que me parece un cliché, pero que es así, que eso que han llamado en todos estos años la situación del país, situación país, llaman algunos, a lo que llegó Venezuela. La mayor pérdida ha sido por una parte familiar, por otra de afectos, o sea, de gente que se convierte, los amigos son como la familia de uno que uno escoge, eso dice uno también, y es cierto. Y si yo ahorita, por ejemplo, a mí me toca mirar a un lado y ver a la gente de mi generación, también cercana a la tuya, no te quiero develar la edad aquí justo, pero somos jóvenes. Mira, yo te podría decir, sin temor a equivocarme, que el 80% de esa gente que estudió conmigo, que creció conmigo porque estudió en el colegio, en el bachillerato, porque se hizo amiga mía a lo largo de estos 30 y tantos que tengo yo de vida, esa gente no está en Venezuela. Entonces, ¿cuál es la mayor pérdida? La mayor pérdida es que este es un país que lamentablemente al caer en manos del chavismo, con Chávez primero y después con Maduro, este país expatrió, como sabemos nosotros, a millones de venezolanos. Y entonces uno cuando uno lee las noticias por allí internacionales, dice, no, que 6 o 7 millones de venezolanos. Y uno le dice la cifra así como tan fácil. Yo invito a cada persona que lee ese titular a que piense en cuántas personas de esas, por ejemplo, en el caso mío, de los 30 y tantos a los 40, tal, ya no están en Venezuela. Yo digo que mi grupo familiar y de amigos se ha disminuido, te repito, en por lo menos el 80%, cuidado, en el 90%. Que uno termina haciendo, y yo creo que les debe pasar a ustedes también, tú, Dinora, como político, y tú como periodista justo, que les dicen a uno como un bicho raro, ¿y qué haces tú en Venezuela? Totalmente. Porque tú no te has ido. En el caso mío, que me dicen, tú tienes doble nacionalidad, tú eres español, ¿por qué tú no te vas para España? Porque no me veo en España, porque me veo en Venezuela. Entonces, esa es la situación que yo digo que yo no le puedo perdonar al chavismo, que aquí este país prácticamente lo fraccionaron como una galleta. Y nosotros lamentablemente nos hemos quedado con una parte de lo que alguna vez era la galleta de Venezuela. Y que también algo muy importante, Neomar, uno termina siendo hasta extranjero en su propio país, porque dejas de ir a lugares que siempre frecuentabas con tus seres queridos, con tu gente, con tus amigos. Pero tú estás hoy en Venezuela, y Hannah Arendt dice algo muy importante, que ella dice que el mayor enemigo de la autoridad es el desprecio, ¿verdad? Evidentemente que tu desprecio hacia el socialismo, que está de lado y lado, es evidente. Pero hoy en Venezuela, ¿quién es Neomar, a quien ve como una autoridad, digamos, moral, y también una autoridad, esta moral en cualquier ámbito, y la otra en el periodismo? ¿Quién puede ser una autoridad hoy en el periodismo en Venezuela? Te voy a contar algo. Yo creo que yo una vez fui a un foro justo y yo le decía a alguien que yo me apasionaba con la idea de conocer al Carlos Rangel de mi generación, que yo no lo conozco todavía. Y lo tengo que decir con el enorme respeto que le tengo a personas que Dinora ha nombrado, a Alejandro, a Nitu, a Daniel, que con ellos incluso yo trabajo. Pero lamentablemente yo creo que el vacío del país, y esta es una autocrítica porque yo no soy extraño al gremio, porque por algo yo soy periodista, también es el vacío del gremio periodístico. O sea, lamentablemente en Venezuela, con la caída en Barrena que hemos tenido, esos grandes referentes morales que alguna vez tuvo este país en el ejercicio de la profesión periodística, en la política incluso, como eran, bueno, hablarte de Sofía Inver, de Carlos Rangel, hablarte de los periodistas que pasaron por las salas de redacción del Nacional. Eso lamentablemente es un reflejo del país. Lamentablemente en este país el periodismo se ha echado a perder también, lo tengo que decir, y hay excepciones. Yo no me quiero meter porque sería muy, muy duro decir, mira, yo, o Nitu, y el burro de último, ¿no? Pero
pero yo creo que uno en todo caso lo que hace, porque creo que ni tú ya está en línea, es tratar de sacar la cara por algo en lo que uno cree, que es este ejercicio, esta profesión, y que uno se nutrió de unos referentes y que yo digo, oye, ojalá que Venezuela sea, y que tiene todo el potencial para tener a esos referentes que alguna vez tuvimos en el área de las humanidades, en el área de las letras, que fueron tan importantes, de la radio, de la televisión. No esto que tenemos ahora, que no existe ni televisión ni radio, sino que lo que da es pena. Efectivamente, Neymar, creo que tenemos a Nitu, vamos a darle la bienvenida. Yo antes de que ustedes entraran al aire, hablaba de Enrique Bernardo Núñez y decía que Enrique Bernardo decía pues, hombre, confiesa tu fe, la convicción no vale nada si no es expresada, y que nosotros los políticos a veces podemos hacer silencio, pero el periodista no. De manera que bienvenida a una periodista que no se calla. Nitu, bienvenida, es un honor para nosotros tenerte por acá. Estoy entrando, Dinora, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Nos va chévere con ustedes aquí, pues tratando de recibir cátedra de periodismo y medio asustada como política, porque yo digo, menos mal que yo no estoy del lado que están ustedes, las preguntas las voy a hacer yo. Un abrazo. ¿Cómo estás, Neomar? Un abrazo grande. Mi amor, un abrazote. Bueno, fíjate que yo te pedí para grabar hoy contigo y me dijiste que no podías. ¿Qué? Porque este era un compromiso. Yo dije, ya yo me comprometí, yo soy muy comprometido, Nito, tú lo sabes. Yo lo sé, y entonces imagínate, no sabía que era que veníamos los dos para acá, pero qué belleza. Mira, ¿y quién está ahí? Porque veo otra persona que no sé quién es. ¿Cómo estás, Nitu? Es Justo Navarro. Un joven periodista también. Claro, Justo Navarro. Ya les había puesto, estoy aquí. Tú sabes que tenía un traspapeleo de horarios. Pensaba que teníamos la misma hora. Yo acabo de terminar de grabar con Daniel Lara, un comunicador maravilloso, no es periodista, pero es un gran comunicador, y yo creo que en eso estamos todos, ¿no? Hoy en día, bueno, fíjate, Dinora, ustedes se dedican a la política y tienen programas de radio, y yo que soy periodista no lo tengo, ni me lo permiten. Estas son las cosas que no quiero hacer una crítica con esto para ustedes, ni muchísimo menos. Es sencillamente que ahora vemos que en los medios hay más conductores políticos que periodistas. Y fíjate que yo no tengo ningún problema en ese sentido. Yo creo que hay que llenar los espacios con la mejor gente, que es distinto, ¿no? Nitu, si me permites un inciso aquí, porque es bien pertinente lo que tú señalas. Fíjate, es tan interesante lo que dices, que precisamente quería que hoy estuviera Nitu Pérez Osuna en el marco de la celebración del Día del Periodista, porque RCR es tu casa, y porque yo recuerdo que esos espacios que de alguna manera fueron distribuidos en los programas contigo, y que ciertamente hemos ocupado los políticos, fue un espacio que tú abriste, y es una manera de honrarte y de reconocer. Mi vida, yo estoy absolutamente clara en tu intención y te la reconozco y te lo agradezco. Lo que yo te quiero decir con esto es que Venezuela es un país tan distorsionado que vemos que en el canal del Estado los programas más importantes son dirigidos por dirigentes políticos, por supuesto del régimen. Sabemos el de Diosdado Cabello, el de Mario Silva. La verdad es que yo no veo el canal, pero sé que hay esos dos y hay muchísimos otros, y los periodistas que están, porque los veo eventualmente, no hacen periodismo sino propaganda política. Esa es la distorsión. Yo trabajé en el canal del Estado, yo comencé mis primeros pasos precisamente en el canal 8, y eso no era lo que pasaba. Primero había una sala de redacción, y debo decirte lo que estaba conformada mayoritariamente por gente de izquierda, y la gente de izquierda imponía la pauta de lo que se hacía y lo que no se hacía. Por supuesto que uno lo discutía, pero te estoy hablando de que era el gobierno de Luis Herrera Campins, y yo era estudiante, yo era una pasante, y fíjate que era manejado por gente de izquierda, pero más que gente de izquierda eran periodistas. Ahora resulta que no lo vemos así, y los principales espacios, tanto de televisión como de radio, son conducidos en su mayoría por políticos. Lo que te quiero decir con esto es que es una distorsión. Es a mi juicio lo que está pasando, porque el periodista está formado, y Neomar me corregirá o no, está formado, entre otras cosas, para investigar y denunciar. Precisamente al poder, y aunque estén en oposición, siempre la oposición también es
un tipo de poder. No estoy hablando específicamente de 20 Venezuela al que tú perteneces, porque más bien 20 Venezuela es una isla dentro de ese mare magnum de cosas extrañas que suceden en Venezuela. Pero si nos vamos a los partidos del G4, por ejemplo, nos damos cuenta que tienen sus parcelas de poder, de que conversan con el régimen, de que se sientan y de que cogobiernan de una u otra manera. Entonces los espacios tienen que estar, o los periodistas estamos formados para investigar y para señalar, denunciar y a veces, eventualmente, ¿por qué no también celebrar cuando los gobiernos lo hacen bien? Entonces, bueno, mira, yo no sé por dónde iba la conversación entre ustedes, entre Nomar y ustedes, pero cuando vi la imagen, porque aunque estoy en la computadora, tengo aquí la pantalla y los estoy viendo ustedes tres, lo primero que me vino a la cabeza fue esta reflexión que te estoy haciendo. O sea, ¿en qué se ha convertido el periodismo en Venezuela? Que cada vez tiene menos espacio, pero lo más grave es en qué se ha convertido el periodismo en nuestra región, y siento que es un oficio de alta peligrosidad. Solamente si vemos lo que sucede, por ejemplo, en México, donde todos los días aparece, o todas las semanas aparece un periodista muerto, lo que ha sucedido, por ejemplo, durante los años con el periodismo colombiano, que también ha sido amenazado, bueno, y no sabemos lo que va a pasar de ahora en adelante, porque los socialistas siempre les gusta, y los periodistas han tratado muy bien a los socialistas de la región por décadas, hasta por afinidad, digamos, muchos de ellos. Pero cuando a los socialistas se les hace una pregunta incómoda, y hablo socialismo porque la región está cundida de socialismo, e incluso Venezuela está cundida de socialismo de lado y lado, y cuando se les hace una pregunta que no les gusta, pues sencillamente, mandan a sacar al periodista del medio, lo mandan a callar, lo mandan a silenciar. Así que esta es una profesión de alto riesgo, y que cada día debemos celebrar a aquellos que todavía se atreven a decir las cosas con nombre y apellido, a denunciarlas como son, a investigar y a tratar de concientizar a los ciudadanos a través de los medios de la verdad de lo que sucede en sus propios países. Nito, bien pertinente todo lo que señalas. Precisamente comenzamos el programa haciendo el reconocimiento a los espacios y a la formación que se debe tener para asumir esta conducción, y casualmente decíamos que no era nada fácil, pero sí, precisamente es el contexto en lo que se ha convertido la Venezuela actual, la que ha llevado a que se cierren espacios. Y yo debo decirlo también, como tú señalas, por la calle de medio, que a Nitu Pérez Osuna no solamente la censuró el régimen, sino también la oposición, y de eso sabemos. Y es precisamente por el talante, por la formación y por la manera digna como has llevado y has conducido el periodismo dentro y fuera del país. Además, agradecerte porque fuera del país no te has olvidado ni un solo momento de Venezuela y sigues generando información, investigando con esa formación que tienes para mostrar caminos de esperanza y para decir por dónde no es. Pero la pregunta realmente que teníamos era, Nito, en un país secuestrado por una banda criminal, pero que además consigue soporte en una clase política que le colabora a muchos periodistas, le ha costado mantener esa dignidad. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hace Nomar y cómo lo haces tú? Justo. Pero vamos a una breve pausa y ya regresamos nuevamente con ustedes. Seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela.
Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Hola, les saluda Mónica Popo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Y bien amigos, estamos de vuelta. Yo soy Dinora Hernández, me acompaña Justo Navarro. Este es Contigo por RCR. Hoy es 28 de junio y decíamos que estábamos de manteles largos porque en el contexto de el Día del Periodista tenemos a dos personas que sientan cátedra en el periodismo venezolano, pero sobre todo por la dignidad que han demostrado en un país tan corrompido, tan sobornado, y donde digo yo pues a veces que políticamente hablando, que toca todos los ámbitos, además hay no solo alacranes, sino alacranes, arañas, topos, buitres y sanguijuelas. Aquí todo el que ha podido se ha recostado de algo y lamentablemente ha pervertido el accionar, y eso no ha sido ajeno al periodismo, de manera que dejábamos una pregunta al aire para nuestra querida Nitu, y era: Nitu, wow, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo mantenerse tan digno, tan coherente, tan defensor de la libertad, de la democracia, en un país que mira, va para todos lados y antes el que era ya no es? Te escuchamos, Nitu. Bueno, mira, Dinora, la verdad es que yo me quito el sombrero ante Neomar, porque Neomar está ahí y da la pelea todos los días y la da en diferentes medios.
no solamente de Radio Caracas Radio, sino que tiene su propia plataforma de YouTube. Además colabora y contribuye con muchísimos periodistas que estamos fuera. Y él siempre tiene la posibilidad de dar su opinión, de dar su experiencia desde adentro, y eso es, por supuesto, yo lo valoro inmensamente. Hay otros, claro que hay otros, pero yo lamento decir que son los menos. Y lo lamento porque siempre buscamos una excusa para justificar las cosas que son injustificables. Y me voy a explicar mejor. Yo sé que es muy difícil hacer periodismo en un país donde lo que hay es una dictadura de lado y lado. La dictadura del régimen y la dictadura de los amigos del régimen que también forman parte del sistema. Yo sé que eso es muy difícil y yo lo sufrí en carne propia. O sea, a mí nadie me lo tiene que contar, lo sé. Pero precisamente el periodismo no es una carrera o no es un oficio como, y no quiero con esto decir, denigrar de ningún oficio, todos son importantes, pero no es como hacer zapatos o como hacer cartera o como hacer una mesa. El periodismo es un oficio de intelecto y de compromiso con una ciudadanía, un poco parecido a la política. Es decir, es una profesión de servicio, de verdad, de entrega, de vocación. Por lo tanto, si esta es tu verdadera vocación, tú no puedes traicionarla, tú no puedes traicionar tu juramento de decir la verdad y nada más que la verdad, y de buscarla donde quiera que está, y transmitirla. Yo entiendo que estamos en países donde los regímenes dictatoriales te encarcelan o los narcotraficantes te asesinan. Yo entiendo eso, pero hay un compromiso y hay maneras de decir la verdad. Lo que a mí me duele en el alma es ver a colegas haciendo constantemente propaganda a uno u otro. No se hace periodismo, se hace relaciones públicas. Eso es otra cosa, que también es muy loable, pero es otra cosa. Pienso que por eso personas como Neomar y otros, y no los voy a nombrar a todos, nombro a Neomar porque está ahí y no nombro a los demás porque se me puede olvidar alguno o quedar por fuera alguno y no quiero. A ellos todo mi respeto, mi consideración y mi admiración. A los otros, sencillamente una palabra de reflexión. Así no se ayuda a Venezuela, así no se construye un país, así no se construye una ciudadanía, y más bien todo lo contrario, se destruye la democracia, porque uno de los pilares fundamentales de la democracia es precisamente la información veraz. Por supuesto que la libertad de expresión, busquemos las maneras, somos inteligentes, tenemos las capacidades para decir las cosas y que la gente la entienda de una manera clara, aunque esté disfrazada, pero hay que decir las cosas. Y tú, buena reflexión la que acabas de decir. Cuando comenzamos el programa yo le preguntaba a Neomar cuál había sido su mayor pérdida, ¿no? Por asumir esta postura en el periodismo y más en una situación como la que vive Venezuela. En tu caso particular, que además eres una mujer que tienes una gran trayectoria en el periodismo, haciendo análisis, introspección, ¿cuál ha sido tu gran pérdida por asumir la verdad como una gran bandera que no has querido bajar? Y además... lo digo ya, el no poder vivir en Venezuela. Uh-huh. Eso ha sido mi pérdida más grande. Pero también es mi inspiración constante, porque yo voy a volver a vivir en Venezuela, yo no tengo la menor duda de eso. Por eso estás tú, por eso está Dinora, por eso está tanta gente allí. Yo soy una convencida que voy a volver y por eso no bajo la guardia, ni bajo las banderas, ni me acomodo a nada. Yo soy una convencida que los buenos somos más, que los que creemos en la libertad, en la paz, en la justicia, somos más, y que la vamos a alcanzar, aunque ahorita en este instante veamos un continente muy oscuro o muy rojo. Soy una convencida, repito, de que de esto vamos a salir, y quizás porque todo está como está, es que ahora es que vamos a arrancar hacia
ese progreso, esa democracia, esa paz, esa libertad que todos queremos en el continente, no solamente Venezuela, en el continente. Nitu, ahorita que estás hablando del continente y vemos todo el continente rojo prácticamente, hoy nos tenemos que preguntar quién es la mayoría y quién está hablando de esa mayoría, y también cómo los periodistas tenemos que hablarle a esta gran mayoría que sigue votando por los socialistas. Quiero empezar contigo, Niomar. ¿Cómo hablarle a estas personas que siguen votando por sistemas socialistas? A veces no hay ni que hablar, a veces hay que dejar que la realidad sea la que hable. En el caso venezolano, fíjate, aunque tenemos un expediente reciente que no salió del todo bien, creo que eso tiene que ver no solo con que no fue entendido el mensaje, sino que bueno, hay temas de candidatos, hay temas de momentos políticos de los países también. Pero en el caso colombiano, fíjate, por ejemplo, el presidente Uribe le decía a los colombianos en general, no le decía a los uribistas, le decía, miren a Venezuela lo que le pasó y lo que le puede pasar a Colombia. En el caso del continente, lamentablemente nuestro país, Venezuela, se ha convertido como en el gran referente de las cosas que no deben ser, de las cosas que salen mal. Y salen mal no porque los venezolanos seamos peores que ninguno, ni porque no tengamos capacidades ni nada. Salen mal porque en Venezuela es donde se logró poner a pie juntilla toda la receta de este castrismo neoconvertido en chavismo bolivariano del siglo XXI y en la instauración, además, a través de los lobbies internacionales del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, y ni tú sabes muy bien de lo que hablo, de un proyecto continental, y en algunos casos ya podríamos hablar que mundial, si no veamos lo que es Podemos en España y lo que está ocurriendo también con financiamiento a movimientos de izquierda radical en otros lugares del mundo. Entonces, a veces justo ni siquiera es necesario que tú le digas a la gente, mira, lo bueno del capitalismo, o lo bueno de las sociedades libres, o lo bueno de la democracia es que tú puedas elegir, tú puedas comprar lo que te dé la gana, tú puedas tener tu carro, tu casa, tengas la posibilidad de tener movilidad social ascendente. O sea, que tú le vengas y le eches un cuento de macroeconomía no es necesario. A veces hay que explicar por oposición y dejar que la realidad sea la que hable. ¿Cómo se explica por oposición? Bueno, todo eso que nosotros queremos hacer con Venezuela, o todo lo que decimos que es la libertad y la democracia, es todo lo contrario a lo que ha pasado en Venezuela en los últimos 20 años. Yo creo que la realidad es suficientemente elocuente, y para mí por eso es tan importante el tema de crear una opción en este país no socialista, una opción no apalancada en los discursos de izquierda, y no apalancada en el estatismo, en la intervención del Estado en la vida de los ciudadanos, no apalancada en ese Estado benefactor que hemos tenido no desde hace 20 años, sino hace muchos años. Por eso es que es importante. La realidad es la que habla. A veces no hay que ni hacer cursos de formación política, ni estar llamando a la gente a leerle un catecismo político, nada de eso. Mire lo que ocurrió con Venezuela. ¿Usted quiere que eso siga así? ¿Usted quiere replicar eso en Colombia, en Ecuador? Lamentablemente lo que ocurre es que en nuestras regiones, y allí es donde vemos que eso de que los venezolanos somos populistas, nos gusta la demagogia y tal, no es solo aplicable a Venezuela. Lamentablemente, nuestra América hispana tiene serios lastres con respecto a la relación entre el Estado y los ciudadanos. Y le hemos heredado, por cierto, de nuestro proceso de independencia hace más de 200 años. Pero es una explicación muy larga, quizás no convenga en este momento. El caso es que van a tener que aprender esos países en este momento en cabeza ajena, que no quisieron hacerlo, van a tener que hacerlo a fuerza de golpes ahora en Chile, en Ecuador, en Colombia, en distintos países que ahora han caído bajo el socialismo. En tu caso, Nitu, ¿cuál es tu percepción y tu postura acerca de esta pregunta? Yo creo como Neomar que la realidad se impone ante cualquier cosa que tú puedas decir, ¿no? Y ya lo estamos viendo. Por ejemplo, yo estoy en Panamá y aquí están vamos a decir, la banca y los grupos financieros esperando de brazos abiertos a los colombianos que vienen. Y ya vemos muchos, ya los vemos, están llegando, así como ha llegado muchísimo peruano. Claro, digamos, igual que Venezuela, la primera oleada es personas con cierta capacidad financiera, ¿no? Vienen a buscar la posibilidad de montar empresas, comercio, de trasladar a la familia por un tiempo. Pero bueno, cada vez te encuentras más gente que te dice, es que yo me vine, cuando te oyen, te dicen, ¿usted es venezolana? Sí. Yo soy colombiano y estoy llegando, no sé.
y entonces te dicen, es que yo no quiero que me pase lo que le pasó a tantos y tantos venezolanos, yo quiero venir a ver el terreno. Ni tú. Y Neomar, pero también esa realidad que se impone, también se encuentran con los que dicen Venezuela se está arreglando. Claro. Entonces esa es otra parte de la realidad, es una forma como contextualizan y cómo perciben esa realidad. Por ejemplo, en el tema político, porque sabemos que sin lugar a duda que la realidad que hoy vive Venezuela tiene que ver por el mal manejo de la política venezolana. Y por eso es que yo encuentro periodismo en este momento, que es ustedes llamados a decir la verdad, con acciones políticas, que es la opción que yo pudiera estar representando. A nosotros nos dicen que tenemos que unirnos con una cantidad de personas, y yo siempre hago una analogía. Yo le digo, mira, suponte que allá al frente tienes una casa y que yo quiero tumbar esa casa y tú la quieres pintar, ¿podemos ir unidos? O sea, yo por donde yo voy mandarreando, tú vas pintando. Eso no tiene sentido, pero es que en los periodistas también hay gente que están construyendo y edificando esa casa del socialismo y del régimen torturador, y algunos son las arañas de la oposición, porque ya los alacranes sabemos quiénes eran. La pregunta, ¿se pueden unir todos los periodistas también llevando la voz de la libertad cuando algunos están sosteniendo las banderas de la tortura y la mantarria? Neomar. Bueno, ni tú, no, te cedo. Yo te quiero ir, Neomar. Yo te voy a responder la respuesta corta, no es posible. No es posible porque ni tú y yo, con nuestras diferencias y con nuestras decisiones y proyectos de vida que son distintos, ni tú obviamente tienes su proyecto, yo tengo el mío, hemos tomado una decisión que creo que es común. Ni tú decidió no callar, ni tú decidió hablar y no callar en este oficio que depende en buena medida, porque este es el negocio del periodismo. El periodismo es un negocio también, lamentablemente, donde Nitu, que ha tenido espacios como este que tenía acá en Radio Caracas, sí, y en otros. Nitu tiene una experiencia, bueno, increíble en la televisión, además en Globovisión, en la otra Globovisión. Se sabe que se vive de la publicidad. Y aquí hay gente que está dedicada a este oficio que lamentablemente tomó la decisión de que ellos tenían, bueno, es una decisión personal, que ellos tenían que, ni siquiera que comer, que ellos tenían que vivir bien, pues, y que ellos, en el caso de los anunciantes o la publicidad o los sponsors o los patrocinantes, como quieras tú llamarle, que los financian a ellos, pues era incompatible el hecho de ellos proyectar la verdad o su opinión real sobre lo que ocurría en el país con ese ingreso que les iban a dar a final de mes. Yo esa decisión la tomé apenas llegué aquí. Yo, y no quiero sonar ególatra, no lo soy, o por lo menos lo tengo más o menos controlado, pero yo sé muy bien que si yo me hubiese dedicado a priorizar el tema publicitario, en mi caso, a las cosas que yo iba a decir, o sea, superponer la cantidad de anunciantes que yo iba a tener versus lo que yo quiero decir, que es libre lo que yo quiero decir, y afortunadamente esta emisora me ha permitido hacerlo, yo iba a salir perdiendo porque o sacrificaba libertad o sacrificaba anunciantes. Yo sacrifiqué anunciantes desde hace rato, y por eso es que mi programa tiene, acá con Daniel Lara, el número de anunciantes que tiene. Pudieran ser 20, pudieran ser 50, pudieran ser no sé cuántos podrían ser. Si yo me pongo a hacer como en otras emisoras o en otros medios, hacer disección de cada una de las palabras para no tocar el ego de este, para no tocar los intereses de este, para no tocar. Entonces, lamentablemente, ¿por qué te he hecho todo este cuento, Dinora? Porque, ¿cómo tú entiendes la actitud de tantos periodistas? Porque antepusieron el cheque y el pago al tema, que bueno, esa es una elección de ellos, porque ellos dirán, de algo tenemos que vivir, de algo tenemos que comer, a el hecho de reflejar la situación real del país. Y en eso hay comprometidas miles de agendas. Ahí está la agenda, por supuesto, la más grande, la macroagenda en este momento es una agenda que dice, bueno, prácticamente, Dios me perdone, que Venezuela es Dubái. Y claro, Venezuela no es, ustedes que están acá conmigo lo saben, Venezuela no es la que era en 2016. Pero tampoco Venezuela es nada cercano en este momento a hablarse de un país en desarrollo. Venezuela lo que tiene es unas soluciones cosméticas donde, bueno, la gente puede tirarse una canita al aire, como decía uno antes, pero esto no es en modo alguno un país que sea sostenible a futuro, ni esté proyectándose un crecimiento capitalista sostenido, nada de eso. Entonces, estos periodistas corresponden a ese modelo y son los más, como dice Nitu, y por eso te digo que no nos podemos unir, porque tenemos agendas distintas. Mi agenda es la verdad, mi verdad, que capaz no es la de ellos. Lo que yo sé es que ellos no tienen la verdad por delante. Ellos priorizan es el tema de quedar bien. ¿Por qué no? Porque tengo que tener 5 anunciantes. Mira, Ignora, y con esto cierro porque no me quiero encadenar. Yo tengo
gente conocida que me ha llegado porque escucha el programa, casi que lo escucha como placer culposo. Dice, yo escucho esto, pero yo no quiero que sepa. Gente que tiene dinero, que tiene locales y tal. Me dice, a mí me encantaría anunciar contigo, pero tú sabes lo que pasaría si yo anuncio en tu programa o en tu canal de YouTube, lo que me pasaría por un lado por el régimen y por otro lado con los enchufados o con lo que sea. Y digo, no, es que no te preocupes ni por anunciar conmigo, porque yo no podría anunciar un servicio o un producto, lo que sea, como lo que tú tienes. Esa es la realidad de este país. Hay gente que no toma esa decisión, hay gente que toma la otra. Yo priorizo la chequera. Y bueno, es la decisión de cada quien. Ahora, ni tú y yo tomamos otra decisión. Ni tú. Sí, no, es que yo no tengo nada más que agregar. Yo lo único que diría, por supuesto, uno puede vivir dignamente trabajando como periodista, pero yo creo que lo primero para vivir dignamente es estar tranquilo con tu conciencia, saber que lo que tú juraste, tu código de ética, de buscar la verdad esté donde esté, es lo primero con lo que tú estás casado realmente, ¿no? No con lo que te va a pagar un cliente. Y fíjate una cosa que yo lo vi en el tiempo, Omar quizás no, pero yo sí. Cuando yo empecé en el periodismo hace 40 años, el periodista no tenía anunciantes, el periodista se le pagaba en su periódico, en su radio o en su televisora, trabajaba para esos medios y tenía un sueldo, quizás no era de los mejores, pero tampoco era de los peores. Era un sueldo, vamos a decir, digno. De repente, y creo que esto tiene que ver con la política de Dinora, empezaron las leyes del trabajo a cambiarse, a ponerle cada vez más peso a los dueños de la producción y por ello a los dueños de los medios, es decir, a los propietarios, se le empezó a poner más peso en cuanto a los trabajadores y empezó la figura también del periodista que se le pagaba un sueldo, digamos, básico, por su trabajo en el medio y otro monumento, digamos, tenía otra palabra, yo no recuerdo ahorita, pero era trabajos varios, pues, ponte tú. Todo esto para tratar de que las empresas no pagaran estas cosas a lo que los obligaba la ley del trabajo. Porque yo creo que hay distorsiones de lado y lado, o sea, yo creo que, por supuesto, una ley de trabajo tiene que proteger a los trabajadores, pero tú no puedes ahorcar al quien produce el trabajo, el que produce empleo. Tú tienes que dar facilidades de lado y lado, es mi opinión personal. Entonces, empecé a ver una distorsión en cuanto a que los periodistas entonces tenían anunciantes, para, sobre todo, aquellos que despuntaban más y pedían aumento de salario. Bueno, mira, te vamos a dar, además de tu salario, te vamos a dar 2 cupos, 2 cuñas, que tú las cobras como tú quieras. Bueno, mira, y ahí empezó esto, a ser más que una vocación y un servicio, un negocio. Creo que así como hay que repensar, y con esto termino, así como creo que hay que repensar la democracia, porque últimamente no tiene defensas para contrarrestar los ataques de las izquierdas que la están acorralando y acabando, creo que el periodismo también hay que repensarlo en su justa medida. No puede ser un negocio exclusivamente, es sobre todo un servicio y una vocación. Disculpa que te interrumpí 2 veces, Nito, porque era muy importante para mí aprovechar el tiempo que tenemos, en virtud de que tenemos ya 2 minutos contigo. Todo lo que expresaste es muy valioso para nosotros, pero me gustaría que en este contexto país, Nito, nos dejes unas palabras finales para los periodistas venezolanos. Nosotros vamos a seguir acá con Neomar, pero queremos escucharte y que en este momento los micrófonos de tu casa de RCR, sea para dirigirte a los periodistas venezolanos y darles un mensaje. Bueno, mi mensaje es que aquellos que están comprometidos con la libertad, con la justicia, con la democracia, es mi aplauso para todos ellos. Cueste lo que cueste, esto no es una carrera fácil, es una carrera de alto riesgo, lo sé. Para aquellos que han decidido ser propagandistas, bueno, les deseo el mayor de los éxitos por ahora, porque estas cosas se acaban. Los ciudadanos han aprendido a diferenciar unos de otros. Y a todos en general les quiero decir
que el periodismo es una de las profesiones más hermosas, uno de los oficios más bellos, porque es servir a la ciudadanía, es servir a la región, es conectarte con la verdad, con su búsqueda, es transmitirla, es trabajo en equipo y sobre todo es una profunda responsabilidad. A todos los que ejercen el periodismo con la verdad, mi abrazo, mis felicitaciones y que sigan adelante. Y a los otros, bueno, la mayor de la suerte, pero saben que ese no es el camino correcto. Gracias, Nitu. Fue un placer poder tenerte hoy otra vez aquí Contigo. Nitu, un abrazo para ti, para Dinora, para Neomar, los quiero un montón. Discúlpenme que esté este ratico nada más, pero es que tengo otra cosita. Pero siempre estoy a la orden, Dinora. Me encanta que estén en este espacio. Muchísimas que gracias. Horario, así es. Que tanto lo quise, que tanto lo quiero, y que estoy segura que en algún momento lo volveré a tener, y que tú estarás que yo espero, entrevistada por lo menos. Nitu, sí, era contigo, contigo Nitu Pérez Osuna, lo recuerdo con mucho cariño. Seguirá siendo tu espacio porque este es tu país y RCR es tu casa. Muchísimas gracias, Nitu. Seguimos aquí con Neomar. No sé si Yay Pacheco Coba, la regañona, nos manda pausa o nos quedamos. Tú me dices, Yay. Vamos a seguir. Mira, Neomar, hace rato tú decías algo que a mí me llamaba la atención cuando decías, bueno, que esto era responsabilidad de todos los periodistas, de los políticos, y yo dije, por fin, alguien lo dijo, porque tú no sabes lo difícil que ha sido ser política en este tiempo en Venezuela, o por lo menos política, tratando de ser responsable, ¿no? Yo podría decir, lo digo con humildad, pero mi partido dirían es mentira. No, y hay algo muy importante también que hay que destacar, ¿no? Yo llevo 6 años ejerciendo la comunicación social. Desde hace 3 años, casi 4 años, dejé de escribir para medios, dejé un programa que tenía en una radio para ser parte del equipo de comunicación política de María Corina Machado, entendiendo los costos que eso implica. Que eso implican cuando tú tienes una licencia. Pero también vi la oportunidad de hacer un muro de contención dentro de una organización, ¿verdad?, que está en busca de la libertad y de la justicia, y de vivir en primera persona cómo se mueve el poder dentro de una organización política. Entonces he tenido una experiencia que ha sido fascinante. ¿Y cómo se mueve? ¿Y cómo se mueve? ¿Estás decepcionado o estás encantado? ¿Cómo estás? A mí eso no me quedó claro. Yo hice más o menos el camino al revés que el tuyo, Julio. Justo. Y entonces, en este momento, porque además yo entiendo siempre mi tiempo, cuando mi tiempo llegó en un lugar. Yo siento... Con la edad que tiene. No, yo siento que tengo que volver otra vez al periodismo, entendiendo esta experiencia. Una experiencia que ha sido crucial y que me ha dado la oportunidad de entender cosas que a veces, y de preguntar diferente. Porque desde afuera no las entendía. Claro. Que desde afuera no las entendí, y cuando tú te dices, wow, pero esto no es público todavía. Claro. Y ha sido una experiencia fascinante que también puede aportarte muchísimo, pero tienes que saber cómo gerenciarlo. Mira, yo te escucho y escucho a Justo, Dinora, y recuerdo un poco mi propia experiencia, que fue al revés. Yo me gradué, este año cumplo 10 años de graduado de periodista, la Central. Y yo me gradué en el año 12 y ese año yo comencé a trabajar, ya yo trabajaba informalmente para Acción Democrática. Yo trabajaba en esto mismo que tú dices, en comunicación política. Yo llegué a ser en Acción Democrática en un momento la persona que sugirió que Acción Democrática, que era un partido muy viejo, partido no solamente desde el punto de vista del branding de la marca, sino de su dirigencia, muy viejo, y que sigue siendo la misma, por cierto, 10 años después, diera el brinco al tema digital. Estaba de moda Twitter, YouTube empezaba a descollar con fuerza, pero sobre todo Twitter, y la política digital se puso de moda. Es decir, hacer política, después de que Obama ganó la elección en los Estados Unidos, se convirtió en una moda que los políticos estuviesen en Twitter y estuviesen en redes sociales, en Facebook y tal. Yo esa idea la sugerí en AD, y yo estuve allí 1 año y pico, con una oficina y todo, y no me pagaban mal. Bueno, me quedaron debiendo plata después al final, todavía me la debe Henry Ramos, pero bueno, ese es otro cuento. Luego se me presentó la oportunidad de venir a la radio, y yo creo que eso que tú dices, de estar en el lugar donde uno siente que es útil como comunicador social, como periodista, como persona, como ciudadano comprometido, es lo más importante.
yo siento que yo dejé cuando salí de allá y me vine para acá, y aquí ya tengo 10 años casi, los cumplo el año que viene, en Radio Caracas, y bueno, y haciendo otras cosas en otros medios, yo dejé de estar en un sitio en el que no sentía que contribuía con el país. Y yo creo que mi tribuna es esta. Y creo que el saldo es enormemente más positivo del que había podido dejar en otro lado. Porque yo probablemente en Acción Democrática lo que creía o quería hacer era hacer carrera política, pero como periodista, entonces tenía como un... Y el mensaje al final del día es ese, es estar donde uno siente que es útil. No solamente al proyecto de vida de uno, porque uno no va a vivir para los demás, uno tiene que vivir para uno también. Y eso creemos como liberales, ¿no? De que creemos en el individuo y su realización. Pero uno también, ese sentido de proyecto vital, tiene que compartirlo con que es la gente a la que uno quiere favorecer, se vea favorecida al final del día con esas acciones. Yo creo que cuando hay una armonía perfecta entre lo que uno quiere y lo que uno puede hacer por la gente, pues es maravilloso. Cuando tienes ese quehacer clarito. Exacto. Miren, qué interesante es todo esto, porque yo estoy entendiendo que claro que se puede hacer periodismo levantando una causa o defendiendo una causa, que eso es mentira, que hay que ser objetivo cuando un país se está derrumbando. Exacto. Lo segundo que es importante, lo que tú señalas, porque yo tenía una pregunta acá, porque he visto tu canal muy remozado, muy bonito, eso me encanta, pero... Floreciendo. Bueno, ahí vamos. Pero entonces a mí me encanta, y tú dijiste que le ibas a cambiar, y veo que sí, ciertamente la reflexión que hacía Nitu, ustedes también han tenido que migrar a unas nuevas formas de informar y de ser informados, porque se han cerrado inclusive espacios para que los conduzcan ciertamente los políticos, aun cuando a mí cuando me hablan de política me da alguna cosa porque me siento responsable de tantas cosas. Hay políticos que queremos hacer las cosas de la mejor manera, y que por cierto también tendríamos que apartarnos cuando no somos útiles y cuando no le servimos al país. Eso es bien importante. Pero en este contexto yo me pregunto, es que yo veo a Neomar en béisbol, en historia, en política, en periodismo, y yo digo, ¿qué de eso es Neomar? Si Neomar es todo esto, si el béisbol es documentación histórica, pero o practicaste, bateaste por lo menos, jamás. O te ponchaste algún día. Observador. Me pasa como con la música de Ignora. Tú sabes que también... a mí me gusta, Daniel me echa mucha broma porque a mí me gusta mucho la salsa, ¿no? Y yo y me precio tener algún conocimiento. Lo que pasa es que Daniel dice que él sabe más que yo de salsa. Yo no le discuto porque a Daniel es difícil discutirle. Pero a mí me parece que sí, ¿oíste? Sí sabe bastante. Él sabe bastante. Yo tengo algunas lagunas en algunas cosas. Me están olvidando mucho. Una memoria de elefantes. Eso ahí me ganó. Pero entonces me ocurre como con el deporte, con el béisbol, sobre todo, que es mi deporte favorito, que yo nunca, con la salsa, yo no sé ni bailar y la gente no me cree esto. Yo soy de salsa, soy como de literatura y de escuchar, pero yo no bailo salsa. Y yo en el béisbol jamás he agarrado ni un rolling, o sea, pero también me he metido. Entonces, me ocurre que es que estudio el tema. Cuando hay un tema que me apasiona, yo me convierto en un estudioso del tema. Me he convertido en estudioso de la salsa y estudioso del deporte. Y ahora que hacía señas por allá, Jay Pacheco. ¿Será que quiere que nos vayamos? No, estaba haciendo, de otra cosa. Tú dices lo de las nuevas plataformas, tiene que ver de Ignora, porque al final de cuentas, uno también es creo yo, todos somos así. Todos tenemos aficiones, todos tenemos cosas. Entonces, a mí me ha tocado que lo del canal de YouTube, el canal que yo hice, de mi canal, sea en una parte, una ventana de otros intereses que yo tengo, que tienen que ver a veces hasta con bebidas alcohólicas y tal, no sé qué, con literatura, que hablo de libros, me encanta, eso es otro tema también, la literatura, pero la verdad es que también estos canales se han convertido, frente a lo que te dije hace algunos minutos, de no tener financiamiento, de no tener anunciantes formales y de no querer depender de la agenda de un anunciante, en una forma de levantar recursos de otra manera. A través de los canales de YouTube, ahora hay lo que llaman plataformas de micromecenazgo, que es que una gente te invita un café un mes, pero no simbólicamente, no que te mandan el café, te mandan $2, te mandan $1, y se suscriben. Entonces tú haces una especie de financiamiento que creo que está pasado como un filtro. O sea, no dependes de la agenda de nadie, no eres pieza de nadie, sino que eres pieza de tu audiencia, que al final de cuentas entiende
que tú no es que eres pieza de ellos, ellos te dejan ser libres, es lo que a mí me maravilla de todo esto. Y bueno, puedes en el tránsito de todo este camino seguir viviendo, porque tampoco uno va a vivir del aire. Entonces es una cosa que nos ha tocado a muchos periodistas hacer eso, migrar a otros mecanismos de levantar recursos. Yo prefiero eso a estar amarrado a agendas, repito. Y hay algo muy importante, Neomar, que un comunicador social, esté donde esté y esté defendiendo la libertad, la justicia, siempre será esa piedra angular para tener un camino democrático. Sí, bueno, y si no hay, por eso es que yo digo, yo no puedo callar, pero y a veces me dicen, bueno, y tú no tienes temor, claro que lo tengo, pero yo digo, ¿y por qué a mí me choca esta pregunta, ¿y por qué a ti no te han puesto preso? Y yo, pues yo no soy ningún delincuente, sí, porque a mí no tienen nada que sacarme, yo no soy ningún criminal, a mí no me pueden sacar, mira, es que yo creo que ni un depósito mal hecho en el banco, o sea, yo de verdad trato de comportarme como un ciudadano ejemplar. Entonces cuando a mí me dicen, ¿por qué tú no estás preso? Porque yo no soy ningún delincuente. Y creo que lo fundamental es esto que tú acabas de decir, lo último, que uno tiene que estar apegado a verdad y uno tiene que hacer su función. Si no, bueno, yo prefiero, como han optado muchos colegas también, hay gente que se ha ido y que no ha hecho lo de Nitu sigue en el tema venezolano, hay colegas que se han apartado totalmente, pero yo prefiero que se aparten totalmente que hacer el papel de relacionista público del régimen o de la boliburguesía, que eso sí no lo voy a hacer jamás. Así es, Neomar, justo, la verdad tiene muchos enemigos, así como la libertad, de manera que la libertad hay que pelearla. Se conoce, se defiende, se promueve, se lucha y se gana. Yo no quiero despedir este programa porque este es un espacio para los periodistas, justo. Que los ciudadanos tienen el poder y la capacidad de cotejar quiénes están diciendo la verdad y quiénes se están engañando y quiénes son parte de esta mentira totalitaria. Solamente ustedes pueden decidir cuál es el rumbo real de este país, que ustedes son los protagonistas de esta historia. Gracias. Feliz tarde, Venezuela. Chao, chao. RCR presentó